Soy el anfitrión del primer asado de la temporada y miren dónde está mi parrilla. Estos son los niños que me guardan las cosas y miren dónde la dejaron. Es un desastre como está, a ver, la voy a sacar. Miren cómo está mi pobre parrilla, toda desvencijada, oxidada, todos los fierros chuecos. Aquí adentro impresentable. La idea es recuperarla, reutilizar las cosas, así que yo creo que una buena lijada, una mano de pintura y la vamos a hacer andar de nuevo. Así que a trabajar, voy a ser el anfitrión del primer asado de esta temporada. Las parrillas quedaron adentro de la casa todo el invierno, así que están relativamente buenas, llenas de grasa, pero buenas. Y aquí adentro no, esta cuestión la vamos a tener que reemplazar entera. Todos los materiales, pintura, herramientas y qué sé yo que vamos a ocupar en este proyecto están en un PDF que usted lo puede descargar ahí en jum.cl. Ya sabe, cuando va a hacer trabajo en la casa, proteja el lugar para que no deje la embarrada por todos lados. Vamos a botar lo que no sirve, esto para afuera. Y vamos a vaciar entonces la ceniza que tiene. Y ahora sí, entonces, lo que quedó allá adentro, que costaba que saliera, lo sacamos con esto a través del agujero que tiene. Bien, para limpiar esto es importante sacar la grasa que tiene. Entonces, vamos a remover todo lo que se pueda remover con la escobilla de acero y después vamos a pasar el desengrasante con esta virutilla metálica. Vamos a aplicar el desengrasante y aquí dice, bien claro, póngale desengrasante, deje actuar unos 5 minutos. Esta cosa es bastante fuerte. Si está en un lugar cerrado, póngase mascarilla. Aquí está bien ventilado esto. Dejamos pasar el tiempo recomendado. Pasamos nuestra esponja de fierro, de acero. Ahora tocaría echarle agua a esto, pero mejor llevarla a un lugar donde podamos manguerearlo tranquilamente, bastante agua, y no ensuciemos toda la cocina o la terraza o donde estemos. Ahí estamos. Seca al tiro esto porque obviamente que se oxida, así que con unos paños de microfibra vamos a dejar esto sequito. No le haga asco usar el desengrasante cuando haya mucha grasa, entonces si no sale toda la primera, aplique de nuevo. Nosotros hicimos bien la pega, salió toda la grasa. Eso sí que en estas partes donde hay pintura descascarada para alisar bien, acuérdense que la vamos a pintar. Lo mismo aquí adentro también. Vamos a aplicar una pasada de grata que usamos con el taladro. Esta es una grata de 40 milímetros, o sea, ese diámetro, más o menos, eso desea. Pero cuando vaya a usar estas herramientas, ya sabe, póngase los lentes de protección. Todas estas manchas de óxido que quedan, que finalmente va a corroer bien la lata, las podemos sacar con esto, Bueno, y como corresponde a todo profesional, finalmente una pasadita de lija para metal del 120.
¿Y qué conseguimos con esto? Le damos una textura un poco más rugosa aquí a esta superficie y la pintura que le pongamos se va a agarrar súper bien. Todavía tengo restos de óxido por ahí, entonces vamos a usar un desoxidante. El desoxidante viene en botella y uno lo puede usar directo desde la botella con una brocha o puede disolverlo en hasta 4 partes de agua. Como usted quiera, cuando hay mucho óxido yo creo que hay que echarlo así entero. Y son productos químicos, así que protéjase con todo lo que tenga a mano. Guantes, mascarilla y anteojos de protección. Lo dejamos actuar 15 minutos y lo llevamos a la sección lavado. Bien, ahora la secamos bien y hasta ahí terminamos con esto del hermoseamiento. Ahora vamos a hacerle las mejoras definitivas y vamos a empezar a transformarle en una parrilla de lujo. Bueno, ustedes saben que las parrillas se mueren por el fondo. Cuando se junta la grasa, se junta la ceniza, le cae agua, qué sé yo, eso queda ahí y se va corroyendo y al final se destruye. Entonces le vamos a poner una base recta, no curva, sino que recta, y sobre eso le vamos a poner un ladrillo refractario y vamos a dejar el fondo súper cubierto. Para la base vamos a usar esta lata galvanizada gruesecita, es de 0,8. Vamos a cortar el pedazo necesario, vamos a tomar la medida aquí de cuánto vamos a cortar esta lata. Entonces, el largo que tiene acá es de 57 por 31 de ancho. La lata tiene que quedar por debajo del agujero ese, que ese agujero es para que tenga ventilación, ¿eh? Y para poder afirmarla bien, le vamos a hacer un reborde de 2 centímetros para cada lado, que la vamos a doblar un poquito así para arriba, y eso entonces lo vamos a afirmar con unos remaches a la lata de la parrilla. Dijimos que eran 57 de largo por 31 de ancho, pero acuérdense que le vamos a dejar 2 pestañitas de 2 centímetros, o sea, tenemos que cortar 35. Vamos con la medida de los 57 primero. Y ahora entonces voy a medir los 31 más 4, acuérdense, 35. Bien, vamos a cortar esto, vamos a usar un esmeril angular con un disco de corte para metal y vamos a usar el delgadito que me encanta, que es de 1 milímetro de espesor. Esto es súper afilado, así que con una lijita, la misma que usamos delante, botamos todo el filo. Ahora voy a marcar la línea de los 2 centímetros, a un lado y al otro, y la vamos a marcar con la misma galleta, pero no tan profundo, cosa que con un martillito después, usando una tabla, vamos a darle esa gualetita que nosotros queremos para poder atornillarla a la base de nuestra parrilla. Si usted va a usar una lata más delgada, 0,5 para abajo, puede usar una tijera para cortar lata y le va a quedar bien igual. Aquí donde tenemos la raya de los 2 centímetros y pasamos esto a hacer una rayita nomás con esto, no muy cargado. ¿Ven? Eso era lo que queríamos, que quedara con un ángulo para que se agarre bien de la pared de la lata ahí. Impecable. Antes de poner la base con los remaches y todo eso, vamos a pintar la parrilla. Pero esto es una cuestión que se calienta, ¿no es cierto? Una parrilla se calienta.
Para eso vamos a usar una pintura spray que es fantástica, Montana Color Anticalórica. Las características de esta pintura: resiste hasta 700 grados, tiene muy buen acabado y entre capa y capa 5 minutos. Secado total 20 minutos. El fabricante recomienda hasta un máximo de 4 o 5 capas, pero si usted pinta parejo con el tarro vertical como corresponde, con 2 manos sería suficiente. Dice el fabricante que antes de usar hay que batirla por lo menos 1 minuto. Mientras se seca eso, miren, les voy a mostrar esto. Las rescaté de la parrilla como estaba, las maderas estaban inservibles, pero estos son unos soportes que van por delante y por el lado. Los voy a pintar, los voy a dejar bien bonitos y ya les voy a mostrar cómo va a terminar. 5 minutos, segunda mano. Vamos a darle los 20 minutos que necesita para que la pintura quede bien seca y mientras tanto vamos a hacer los agujeros para que pase el remache pop de la lata que vamos a poner en el interior. Vamos a usar un remache pop de 4x12, o sea, tiene 4 de diámetro y 12 milímetros de largo. Siempre la broca que se usa para hacer el agujero tiene que ser el mismo diámetro que el remache que vamos a usar. En este caso entonces una broca de 4. ¿Ven? Y como siempre me han gustado las cosas ordenadas, el primer hoyo de los 3 al centro, o sea, a 28,5, y en los extremos a 3 centímetros desde los extremos. Y centradito, o sea, 1 centímetro. Bien, ahora vamos a instalar esta placa que va aquí en medio. Y ahora tenemos que hacer los agujeros para poner nuestro remache pop. Vamos a poner el remache pop, entonces lo ponemos ahí, lo metemos en el agujero de la herramienta. Perfecto, seguimos. También podemos poner el remache adentro de la herramienta, ¿no es cierto? Y para que no se caiga cuando la damos vuelta, apretamos un poquito ahí. ¿Ven? Ahí. La idea de poner los dos primero era para que se firmara la lata. Ahora trabajamos tranquilo. La bandeja la pusimos para poder sostener los ladrillos refractarios, que en este caso no los vamos a pegar, porque lo que queremos es poder sacarlos para limpiar. La gracia del ladrillo refractario es que calienta muy bien todo el sistema y nos hace mucho más eficiente la parrilla. Vamos a medir eso entonces. 10,8. Bien, lo voy a cortar a 10,8, los pedazos que me faltan, y por supuesto se corta con el típico disco de corte de cerámica, hormigón, ladrillo refractario. Entonces esto voy a poner acá. ¿Se acuerdan que rescaté las escuadras que afirman unas bandejas acá? Bueno, las tablas no las pude rescatar porque estaban muy malas, pero me acordé que de un proyecto anterior tenía un pedazo de porcelanato y de otro proyecto anterior este pedazo de terciado de 15. Usando adhesivo de montaje, lo pegamos aquí, quedó de 50 por 18 esto, y ahora lo vamos a instalar usando estas escuadras. ¿Ven? Ahí va a quedar impecable.
y las parrillas. Iban a lavar las parrillas, le dije, no, las parrillas no se lavan. Todos los parrilleros sabemos que las parrillas no se lavan. Hay que quemarlas y limpiarlas con un poco de limón o cebolla y una escobilla de acero. Ahí está, impecable. Y miren, otra curiosidad. Me conseguí un termómetro y se lo puse. Cuando usted va a trabajar las carnes aquí adentro y quiere ahumar o qué sé yo, necesita tener cierto control de la temperatura y saber cuándo está óptimo para meterla. Y aquí la chimenea no se la voy a poner. Creo que con los agujeros que tiene así, es una parrilla de guerra, así que se ve increíble. ¡Qué tremenda recuperación de parrillas! Miren cómo quedó. Le cambiamos la base, le pusimos un latón bueno, pusimos ladrillo refractario, agregamos estos apoyos laterales que son fundamentales para el buen parrillero, un termómetro, y lo mejor de todo, la terminación de la pintura, Pinturas Montana Color, es perfecta. El broche de oro, vamos a hacer fuego ahí y ya tengo la carne lista para saltar adentro. ¿Quieren más proyectos de parrilla como este? En el canal de Sodimac los tenemos todos. Suscríbete, activa la campanita y vas a recibir todos esos proyectos de primera. Y lo mejor, cada material y producto que usamos acá lo encuentras en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.